Informativo Mega. Periodismo investigativo. Los encontronazos entre Petro y Duque. La administración saliente defiende su legado, mientras que el presidente entrante critica muchas de las obras adelantadas en los 4 años anteriores. El presidente Gustavo Petro completa poco más de un mes en la Casa de Nariño y ya ha tenido varios choques frontales con su antecesor, el expresidente Iván Duque. Normalmente los expresidentes se toman sus primeros meses tras entregar el poder para descansar, compartir con su familia y componer el camino de lo que será su vida fuera de la Casa de Nariño. Pero en el caso de Duque no ha sido así, pues ha tenido que salir a defender constantemente su gestión junto a sus funcionarios. El primer enfrentamiento se dio por la reconstrucción de Providencia, cuando Petro apenas completaba 15 días en la presidencia y mientras Duque celebraba los avances en la reconstrucción, Petro lanzó duras críticas a estas obras y anunció investigación por el valor de las casas. Todo comenzó cuando desde sus redes sociales el expresidente Duque expuso varios testimonios de raizales que se mostraban complacidos por las obras que adelantó el anterior gobierno. Es con hechos que enfrentamos el primer huracán categoría 5 que golpeó nuestro país, destruyendo por completo Providencia y Santa Catalina. Hoy hay una nueva Providencia gracias a la reconstrucción. Gracias a tantas personas de la comunidad por sus mensajes esta mañana, apuntó el exmandatario y agregó que cada casa entregada significa dignidad y calidad de vida. Pero justo horas después de esos mensajes, el presidente Petro viajó a Providencia y tras evaluar las obras, afirmó que es necesario abrir una investigación por los costos de las viviendas que se construyeron, luego del paso del huracán Iota, que dejó gran parte de la isla destruida. El jefe de Estado se mostró sorprendido por el costo de cada vivienda y dijo que cada una costó en promedio 600 millones de pesos. Son edificaciones, para los que no pueden ver la foto, de aproximadamente 70 metros cuadrados. En promedio, esto da casi 10 millones de pesos por metro cuadrado. Entonces, ¿por qué un valor tan sorprendente? ¿Cómo puede valer en Providencia una casa en concreto con tejas de zinc? Muchas veces algo de estructura de acero, 600 millones de pesos, dijo puntualmente el presidente Petro en rueda de prensa culminada la visita a la isla. Este pronunciamiento generó la reacción de funcionarios del gobierno Duque que salieron a calificar a Petro de hacer declaraciones apresuradas y detallaron que el costo elevado se debe a las condiciones de transporte de los materiales hasta la isla. También se presentó un segundo round entre el expresidente Duque y el presidente Petro, y este siguiente choque se dio apenas una semana después, cuando Petro anunció que el gobierno solicitó al Congreso una adición de 10 billones de pesos en el presupuesto para financiar ingreso solidario, pues la administración de Iván Duque no había dejado los recursos, según ellos. El gobierno Duque no presupuestó para el año entrante una partida de casi 10 billones de pesos para las transferencias a las personas que se crearon con motivo de la PAN. Estas terminan el 31 de diciembre, indicó inicialmente. Luego Petro precisó, buscaremos que el Congreso apruebe una reforma de ese presupuesto, centrando la capacidad presupuestal en expandir la infraestructura educativa, montar el sistema preventivo de salud y financiar la reforma agraria. Frente a estas declaraciones, el exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, no se quedó callado y le respondió rápidamente al presidente. Además, publicó un documento del presupuesto que le entregaron al gobierno Petro. A pesar de no ser necesario aún, por ser programas temporales del 2022, dejamos unas partidas libres en el presupuesto de Hacienda 2023 para financiar ese programa una vez el gobierno entrante diera sustento legal y lo evaluara como exige la ley 2155 del 2021, puntualizó. El más reciente enfrentamiento, y uno de los más duros, se dio este fin de semana cuando el presidente Petro culpó al gobierno Duque por el déficit en el Fondo de Estabilización de Precios del Combustible. El déficit de estabilización de precios de los combustibles por falta de pago del gobierno anterior es de 10 billones por trimestre, es decir, casi 40 billones anuales. Casi la mitad del déficit del presupuesto nacional se produce al no subir el precio de la gasolina, apuntó Petro, y anunció que muy probablemente esto lleve a un aumento en el precio de la gasolina, pues se requiere, según el jefe de Estado, desmontar ese subsidio. No obstante, el exministro Restrepo le salió al paso a las declaraciones de Petro. A través de un hilo publicado en su cuenta de Twitter, el exfuncionario invitó al mandatario a retomar el marco fiscal de mediano plazo que le compartió en el empalme.
Presidente, muy importante retomar lo que les compartimos en el empalme y que leí personalmente con el marco fiscal de mediano plazo, capítulo 2. Allí vi usted que pagamos 14,2 billones del déficit antes de salir y dejamos 28,5 billones presupuestados, así como otras fuentes de pago, indicó Restrepo en su primer trino. En un segundo trino, el exministro expuso que, durante la PAN, haber garantizado una estabilización de precio de combustible evitó una inflación de 5 puntos porcentuales adicionales y con ello afectar a los más vulnerables y a la recuperación de las pequeñas empresas del país. Restrepo notó que muchos países del mundo siguieron procesos similares. Sabiendo el costo fiscal, con responsabilidad, propusimos y dejamos en marcha, de acuerdo con el marco fiscal de mediano plazo, un proceso ordenado, gradual y cuidadoso de respuesta a esta realidad, y lo dejamos reflejado presupuestalmente y con esas medidas a corto y largo plazo, afirmó el exministro de Hacienda. Mientras Petro sigue enfrascado en su discusión con el gobierno anterior, los colombianos esperan soluciones prontas a sus problemas. El actual gobierno tendrá que pasar de echar culpas a asumir responsabilidades por el bien del país. La ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, participó este lunes en un debate de control político citado por la Comisión Quinta del Senado de la República, en el que se refirió a las medidas que se están tomando ante el incremento de las tarifas de energía en el país, especialmente en los departamentos de la costa Caribe. Vélez mencionó que las soluciones para bajar las tarifas de energía en el país están relacionadas con el índice de precios del productor IPP, que han presentado un aumento anual del 30% al mes de agosto. Debe ser modificado, agregó. En el mediano plazo, la funcionaria aseguró que es urgente que se diseñe un indicador específico para el sector eléctrico colombiano, porque las diferentes fuentes de energía tienen especificidades que deben contemplarse desde el indicador y porque cada componente de la tarifa tiene un comportamiento distinto respecto al indexador. Afectado el IPP, controlado el IPP, cambiando el IPP, podríamos afectar todos los eslabones de la cadena del sector eléctrico, manifestó la ministra. Agregó que este IPP también sería cambiado en los contratos bilaterales que ya existen entre los generadores y comercializadores. Durante el debate, el senador José David Name, del partido de la U, hizo una advertencia al gobierno en referencia a un posible aumento de los precios de la gasolina, sumado al incremento que ya se registra en las tarifas de energía eléctrica. Según el congresista atlanticense, hay dos cosas que tumban a los presidentes en el mundo: el valor de la gasolina y el valor de la electricidad, señaló. Name también se refirió a las modificaciones que se hicieron al Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales de la cartera del Ministerio de Minas para cargos directivos. Según los cambios, se pueden aspirar a un cargo con un título en las siguientes áreas: Administración, Antropología, Artes Liberales, Arquitectura, Biología, Microbiología, Ciencia Política, Relaciones Internacionales, Derecho, Diseño, Economía, Filosofía, Teología, Geología, Programas de Ciencias Naturales, Ingenierías, Matemáticas, Estadísticas, Psicología, Trabajo Social o Sociología. De acuerdo con Name, se necesitan en puestos directivos en la cartera de minas a personas que sean ingenieros eléctricos, ingenieros de minas y energías, y no filósofos, antropólogos, maestros. Y sigue diciendo, no pueden ser nombrados filósofos, antropólogos, maestros. Necesitan ingenieros eléctricos, ingenieros de minas y energías. Necesitan constitucionalistas. Necesitan tener equipo para enfrentar esta batalla que se viene, porque a la tormenta perfecta se les acaban de unir los precios del combustible, subrayó el congresista. Precios de la energía por las nubes. De acuerdo con datos revelados por el DANE, en el mes de agosto, los precios de la energía eléctrica se incrementaron en 25,9%. Dato anual en el total nacional, y en 8 departamentos del país las cifras son astronómicas. La mayoría de ellos están ubicados en la región del Caribe. Sin mencionarla, Esteban Santos, uno de los hijos del expresidente Juan Manuel Santos, calificó irresponsable el nombramiento de la ministra Irene Vélez. La ministra de Minas, Irene Vélez, ha resultado ser la integrante del gabinete del presidente Gustavo Petro que más ha dado de qué hablar en los últimos días. Sin embargo, no por cosas positivas, sino por sus polémicas declaraciones que, casi que a diario, está entregando en diferentes escenarios y han sido objeto de críticas de parte de todos los sectores políticos. Por esta razón y sin mencionarla,
Esteban Santos lanzó críticas en contra de la ministra y ese nombramiento en la cartera de Minas y Energía. Es irresponsable nombrar a una persona que no conoce el sector público ni la industria que va a liderar, pero es aún peor aceptar el cargo sabiendo que uno no tiene la experiencia o capacidades para hacerlo, dijo el hijo del expresidente Juan Manuel Santos. Ya varios partidos han dicho que la funcionaria debería renunciar a la cartera, pero la última palabra la tendrá el presidente Gustavo Petro. José Manuel Restrepo le responde al senador Gustavo Bolívar sobre el déficit fiscal que dejó el gobierno Duque. Según el congresista, la cifra es de 83 billones. Luego de que el presidente Gustavo Petro anunciara el incremento del precio de la gasolina, se ha levantado una disputa entre quienes están a favor y en contra, pues el costo se elevaría si se retira el subsidio al combustible, impactando la economía de los colombianos. Entre tanto, el debate que hoy tiene preocupados a los ciudadanos sobre dicha alza, el senador Gustavo Bolívar volvió a arremeter contra el anterior gobierno, enumerando cuáles fueron los endeudamientos que según él dejaron un déficit fiscal. En su cuenta de Twitter y con el numeral "subir la gasolina es", afirma, la venganza de Duque. Dejó 83 billones en déficit fiscal, 34 billones de deuda al FEPEC, 400 billones en deuda que vence entre 2022 y 2026, y ahora el uribismo capitaliza su pésimo manejo económico que llenó de ruina a Colombia. Debato estas cifras con quien quiera, afirmó. Por su parte, José Manuel Restrepo, quien fue ministro de Hacienda, no dudó en hacer algunas precisiones frente a lo dicho por Bolívar, recordando algunos episodios económicos que vivió el país. Es clave hacer el análisis con rigor y en relación con el PIB del país, y de paso, ver cómo nos comportamos con las demás naciones. Luego de enfrentar el peor choque económico en nuestra historia, primero, crecimiento y reactivación sobresalientes en los países OCDE en 2021 y 2022, dijo. Segundo, luego de enfrentar el desafío de la PAN, se ha dado una reducción sustantiva en el déficit y en la deuda pública, retornando a su superávit primario y al nivel mínimo de deuda, nivel del ancla, o sea, el menor posible para Colombia, según marco fiscal de mediano plazo, continuó. Sin embargo, no dudo en resaltar los logros que dejó el gobierno Duque, como el ajuste fiscal.